La prédica de hoy, como ustedes ya lo habrán leído ahí en los chats, lo he titulado El octavo día. Algo que no es muy conocido dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la comunidad, de la iglesia de Cristo. Tal vez no es muy conocido, pero está en la palabra y tiene un significado muy importante. Así que me gustaría compartir con ustedes yo lo llamo, aquí se dice en inglés, se llama estos nuggets. Nuggets de oro. ¿Cómo se llama? Que son palabras, tesoros de la palabra del Señor. Porque toda la palabra del Señor es un tesoro en realidad. Y cuando escudriñamos la palabra y meditamos en ella, pues encontramos estos tesoros que nos alimentan, nos fortalecen nuestro espíritu y nos hace, ¿cómo podríamos decir? Nos da esta vida sobrenatural que tenemos en Cristo, porque nuestro Señor Jesús dice, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Entonces, cuando uno medita en la palabra, encuentra estos tesoros, encuentra y medita en ello y escudriña y entonces uno puede compartir lo que el Señor le muestra. Y eso es lo que vamos a meditar en esta mañana. La palabra del Señor, como ustedes ya saben, es algo excepcional. Es un libro excepcional. No es un libro común y corriente. Como ustedes saben también, no es solo un solo libro, porque la palabra Biblia significa libro, pero no es un solo libro, son 66 libros escritos por 40 autores, por un periodo de tiempo aproximadamente 1500. Y lo importante de todos estos autores es de que cada uno de ellos pues dan testimonio del encuentro que han tenido con este Dios sobrenatural, con este Dios, este mismo Dios, Jehová, nuestro Dios, Yahweh en inglés. El gran Yo Soy, aquella canción que acabamos de alabar al Señor. Ese es el nombre ese es Jehová, Yo Soy, el gran Yo Soy. Entonces, la palabra de Dios en sí es un libro excepcional. Entonces, cuando está escrito en el original, en este caso, en el hebreo, en el Antiguo Testamento, en griego, el Nuevo Testamento, cada palabra o cada letra tiene un número, un valor numérico, un número. Y cada palabra, cuando usted los pone la palabra junta, entonces tiene un valor. Y dentro del estudio de la palabra del Señor, entonces se ha dado ciertos significados a a los números que hay en relación a las letras. Entonces, por ejemplo, hay un ministerio especial que se dedica a estudiar esta área de la palabra de Dios acerca de los números bíblicos en la palabra de Dios. Entonces, yo no soy experto en eso, pero sí conozco algo y esto les quiero compartir. Entonces, cuando escudriñamos la palabra, los números tienen un significado especial. Como por ejemplo, vamos a ver unos cuantitos de ellos, porque me quiero centrar en uno especial que es el octavo, el número 8. Entonces, el número 1, para simplemente mencionar esto, simboliza unidad. Acerca de la unidad del Dios Trino, de la Trinidad. Entonces, el número 1 tiene un significado especial, habla de unidad. Podemos ir, desde el 1 hasta cientos y cientos, ¿okay? Pero no lo vamos a hacer hoy día. Voy a mencionar algunos solamente para simplemente traer una introducción a lo que estoy trayendo hoy día. El número 3. El número 3 es un número que habla acerca de lo completo. En inglés se dice completeness. En español no lo puedo traducir esa palabra, pero se puede decir de que es lo completo. Pero no en un grado como el número 7, porque el número 7 también habla acerca de ser un número completo.
Entonces, cuando estudiamos la palabra, el número 3 resalta en diferentes partes de la palabra de Dios. Como por ejemplo, nos habla acerca de los patriarcas, por decir, antes del diluvio. Los patriarcas, tenemos Abel, Enoc y Noé. Después del diluvio hay tres patriarcas también, Abraham, Isaac y Jacob. Y así hay muchas cosas. Mire, hay otras cosas también, como por ejemplo, el Nuevo Testamento consta de 27 libros. Y entonces el número 27 son 3 veces 3, 3, 3, 3. Algunos pueden decir, no, todo esto es coincidencia. No, no es coincidencia. Simplemente es lo que, este es un libro especial porque un libro, no hay otro igual. Y les cuento esto de que muchos años atrás nosotros aprendimos esto en un testimonio, de que hubo un matemático ruso que no era cristiano, de que no sé cuál era su fundamento, pero él quería desprobar, no sé si esa es la palabra correcta, que la Biblia era un documento sagrado, o mejor dicho, quería probar que la Biblia era algo falso. Y este matemático, como sabía de que los números en el original del hebreo y el griego tienen un valor, entonces ese era su campo de especialidad de él, y tuvo esta meta de, por medio matemáticamente, de probar que la Biblia no era verdad. Entonces lo hizo. Emprendió este estudio, no sé cuánto tiempo se demoró, pero al final terminó siendo creyente en la palabra de Dios, porque él decía de que este es un libro que no ha podido haber sido escrito o hecho por ningún ser humano. Porque lo que se encuentra en la Biblia es algo que la mente humana no puede ponerlo. Solamente se necesita la intervención divina para que pueda ser organizado de esta forma. Entonces, en vez de desprobar la Biblia, entonces él confirma la Biblia de que es un libro divino. Este es un matemático ruso en los 1950 o 40 más o menos. Su apellido es Payne. No sé si creo que tenemos un libro de él aquí. Bueno, o sea que el número 3 refleja en muchas áreas. También nos habla acerca de que nuestro Señor Jesucristo fue puesto en la cruz en la tercera hora. Esto es las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Nuestro Señor Jesucristo oró 3 veces en el monte de Getsemaní. Hubo 3 horas de oscuridad cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz. Jesús estuvo en la tumba 3 días y 3 noches. ¿Se dan cuenta? O sea, esta peculiaridad que tiene la palabra de Dios tiene tanta relación el uno con el otro. Así como el número 3 tiene significancia, hay muchos otros números, como también podemos decir el número 6. El número 6 simboliza el número del hombre. Y el número 6 habla acerca de su naturaleza y de su condición pecaminosa. Porque cuando usted lleva el número 666 a su extremo, representa el número de la bestia, Satanás. También habla el número 6 de que Dios creó al hombre en el 6º día. Por ejemplo, en el pueblo hebreo, en el Antiguo Testamento, había un esclavo dentro del pueblo de Israel. Este esclavo tenía que trabajar por 6 años y luego ser libertado en el 7º. También habla acerca, de acuerdo a la ley mosaica, los judíos, el pueblo hebreo, o el pueblo judío como lo quiera llamar, o Israel, cuando trabajaban la tierra tenían que lo trabajaban por 6 años y luego tenían que dejar descansar
el séptimo año. Entonces, y podemos seguir, hay muchos ejemplos, solamente voy a dar un par más. El número 7, por ejemplo. El número 7 es excepcional porque el número 7 habla acerca de lo completo, completeness, como dije anteriormente en el número 3. El número 7 habla acerca de ser completo, representa el fundamento de la palabra de Dios. Es el número que representa la perfección y lo completo. Por ejemplo, Dios creó todo en 6 días y descansó el séptimo. Y cuando descansó el séptimo, Él dice de que todo está completo y perfecto. Entonces, eso es lo que aprendimos la semana antepasada referente al descanso del cristiano, de que el día 7 de la creación Dios descansó. Descansó no porque se sentía cansado físicamente, sino porque Él vio su obra que era extremadamente buena. Y Él descansó en ello. Su descanso fue en que su obra ha sido completa. También, por ejemplo, tenemos el número 40, para saltarnos un poquito más. El número 40 es un número bien conocido en la palabra de Dios también. ¿Qué significa el número 40? El número 40 significa periodo de prueba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo, o mejor dicho, Moisés estuvo en Egipto por 40 años. Luego estuvo también en el desierto antes de liberar al pueblo de Israel. Estuvo 40 años afuera. Y cuando llegó en Egipto ya tenía 80. Y cuando saca al pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Entonces vemos de que también el número 40 tiene un significado especial. Estuvo 40 días en el monte Sinaí recibiendo la ley que Dios le dio para el pueblo. También nos habla acerca de Jonás, por ejemplo. Jonás estuvo 40 días predicando al pueblo de Nínive acerca del arrepentimiento, que se arrepientan. Habla también de nuestro Señor Jesucristo, de que estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Entonces, podemos seguir citando, mis hermanos, diferentes acontecimientos que ocurren en la palabra de Dios que tienen relación con ciertos números. Y cada número tiene su significado. Pero ahora, ¿qué significado hay acerca del número 8? Existe un octavo día, que tal vez a veces uno dice, ¿cómo puede ser esto? Solamente la semana tiene 7 días. ¿De dónde salió ese número octavo? O ese número 8, o ese octavo día. Entonces, esto es lo que quiero yo compartir porque tiene mucho que ver con lo que nosotros enseñamos aquí. Así que para empezar a describir y explicar este octavo día, vayamos pues a el Antiguo Testamento y leamos en el libro de Levíticos en el capítulo 23, empezando del versículo 39. Aquí Moisés hablando acerca de la fiesta de los tabernáculos. Empezando el versículo 39. Todo ese capítulo 23 habla acerca de todas las fiestas, así que lo vamos a hablar solamente en relación a la fiesta de los tabernáculos. Versículo 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Entonces dice acá, tendrás esta fiesta, ¿cómo se llama? Que va a empezar el día de reposo. O sea, para ellos el día de reposo sería el día sábado. Y luego, en el octavo día, también tendría que ser día sábado. O sea, tendría que ser de sábado a sábado. Y está hablando del día sábado, que termina también, esa fiesta tiene que terminar en un día de reposo, el octavo día.
Verso 40. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y los recogeréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. O sea, las instrucciones aquí de Dios a Moisés y Moisés al pueblo es de que ellos tienen que celebrar esta fiesta de los tabernáculos por 8 días. Por 8 días, empezar el día de reposo y terminar el día de reposo, el octavo día. Y también, mis hermanos, les quiero hacer recordar también, como hemos venido estudiando acá también, es de que sabemos de que muchas cosas, o sea, el pueblo de Israel en totalidad, podríamos decir, y todo lo que concierne al pueblo de Israel, es un tipo y una sombra de lo que es la iglesia de Cristo. ¿Okay? Eso lo estudiamos cuando estábamos estudiando los altares, creo. Entonces aquí estamos viendo algo de esa naturaleza. Estamos viendo un tipo y una sombra de lo que ha de ocurrir y lo que ha de ser más adelante. Entonces el día octavo viene a ser esto. Porque la creación fue en 7 días, o sea, en 6 días, y el séptimo día descansó Dios. O sea, de que hay el lapso de 7 días reservados, y es por ello que tenemos 7 días de la semana. Pero aquí la palabra ya empieza a mencionar acerca del octavo día. Algo tiene que ocurrir en el octavo día. En el libro de Génesis, en el capítulo 17, esta es la peculiaridad del número 8, por ejemplo. Génesis 17, versículo 9 en adelante dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Seréis circuncidado todo varón de vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Aquí Dios le da instrucción a Abraham de que, como señal del pacto que Dios está haciendo con Abraham, es de que la señal es de que cada varón, cada hijo tiene que ser circuncidado en el octavo día. Y les voy a decir, todas estas cosas ocurren por un motivo. No es simplemente, ha podido haber sido de 10 días. ¿Por qué no lo circuncidan cuando tenía 1 mes o 3 meses, cuando ya está un poco más grandecito? No, tiene que ser el octavo día. Por una razón, porque solo es porque Dios lo sabe. ¿Por qué dice? Miren, en el libro de Lucas, Nuevo Testamento ahora, nuestro Señor Jesucristo, versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. O sea, es parte de la ley de que desde Abraham, y también incluyendo en el antiguo pacto, de que era por ley, por parte del antiguo pacto, de la ley mosaica, de que cada varón tenía que ser circuncidado el octavo día.
Nuestro Señor Jesucristo, como acabamos de leer, también es circuncidado de acuerdo a la ley, porque Él nació bajo la ley el octavo día. Miren, en Colosenses, en el capítulo 2, está hablando ahora acerca de nosotros. Versículo 11. En Él, ¿en quién? En Cristo. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, nosotros, cuando venimos a Cristo, parte de nuestro nuevo nacimiento, toda esta obra redentora que estamos celebrando, por ejemplo, lo que celebramos con la comunión hace un momento, nosotros no sabemos, pero todo lo que ocurre ¿cómo se llama? Cuando nosotros venimos a Cristo y nacemos de nuevo, conocemos pues, porque está en la palabra, en el Romanos 6 nos habla de que el viejo hombre es crucificado juntamente con Cristo. Somos muertos juntamente con Él. Somos sepultados juntamente con Él. Pero no solamente, pero también somos circuncidados juntamente con Él. O sea, pero no circuncidados físicamente, pero somos circuncidados en el corazón, dice. Somos circuncidados espiritualmente en la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue circuncidado? Fue circuncidado cuando tenía 8 días. 8 días. El número 8, en el octavo día. Entonces, circuncisión, al igual en el tiempo de Abraham, era la señal del inicio de un pacto. Por ejemplo, a Abraham, cuando Dios le dice acerca del pacto que Dios tenía con Abraham, entonces el día 8 vas a circuncidar a todo varón. Y esto va a ser por señal. ¿Señal de qué? Del inicio de algo. Del comienzo de algo. El pacto que tenía ahora Abraham con Dios. Al igual nosotros, hemos sido circuncidados en la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya nos está hablando de algo. Miren, otro ejemplo. Es acerca del diluvio en relación al número 8. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y también nos habla en Segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, o sea, 8, 7 más él, eran 8, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué nos habla acerca de este acontecimiento? Sabemos de que el diluvio es el fin de una generación. Y en Noé, con su familia, los 8, es el comienzo o el inicio de una nueva generación. Entonces podemos ver de que el número 8 tiene una peculiaridad, un significado muy especial. Está hablando acerca de un inicio nuevo, de algo nuevo. Y es por ello de que en la creación, en el libro de Génesis, no vemos el número 8, porque el número 8 ha de ser revelado más adelante. Pero existe el significado del número 8. Entonces, ¿qué es lo que realmente significa esto? Nos está hablando acerca de un nuevo día, acerca de una nueva creación. ¿Por qué? Porque el número 8 es el número de
lo nuevo, de la nueva creación, de un nuevo inicio, de una nueva vida. Ese es el significado del número 8. ¿Y por qué tiene este significado? ¿Por qué? Miren, en Juan, en el capítulo 7, Evangelio de Juan, capítulo 7. Aquí Jesús está, antes de ir a la cruz, dice, en el versículo 37, en el último gran día de la fiesta. Okay. Está hablando aquí el último gran día de la fiesta. Acuérdense lo que leímos en Levíticos. Empezaba el sábado y terminaba el sábado el octavo día. O sea, el sábado que terminaba era el octavo día de la fiesta. No eran 7 días, sino 8 días, octavo día. Ese día, aquí nuestro Señor Jesucristo nos está hablando, ese gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Justamente en ese tiempo, antes de que él vaya a la cruz, tal vez en ese año, él proclama acerca, justamente en aquel día, que tenían que reunirse para terminar la fiesta de tabernáculos. Él se levanta y proclama, dice, todos aquellos que tienen sed, vengan a mí, porque de su interior brotarán ríos de agua viva. Está hablando de algo que ha de acontecer justamente en aquel día, en el día octavo. Entonces, cuando vamos ahora al libro de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 1 dice, pasado el día de reposo, este es el día sábado, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo acá, al amanecer del primer día de la semana. ¿Qué está hablando? Está hablando de la crucifixión o de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su resurrección. O sea que Él murió el día viernes, acordémonos, el día viernes a las 3 de la tarde. Y estuvo todo el día sábado, o sea, son 3 días y 3 noches como ya lo hemos estudiado. Pero Él resucita el primer día de la semana, en este caso es domingo. O sea, de acuerdo al calendario de la creación, el día sábado, el día que el Señor estaba en la tumba, su cuerpo estaba reposando en la tumba, y el día domingo representa el día octavo. Es el primer día de la semana, porque aquí dice, es el primer día de la semana, pero es el día octavo. Porque el día octavo resucita nuestro Señor Jesucristo, y vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. O sea, ¿de qué está hablando el número octavo? Está hablando de la nueva creación. Es el primer día de la nueva creación. El octavo día. En el Antiguo Testamento, como lo hemos visto brevemente, okay, podemos ir mucho más profundo en esto. Lo hemos visto brevemente en el Antiguo Testamento, de que como en sombra y tipo, la palabra de Dios ya nos está dando a entender acerca de esta nueva creación del día octavo. Por eso es que no lo vemos en el libro de Génesis, que Dios creó en 7 días, pero viene el octavo día. El octavo día es el día del inicio de una nueva creación, y nuestro Señor Jesucristo es el primero. Dice ahora en Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Él es la imagen del Dios invisible, nuestro Señor Jesucristo, el primogénito de toda creación.
Está hablando aquí de la nueva creación. El primogénito, el primero. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El primer día de la semana es el primer día de la nueva creación, pero es el octavo día cuando hablamos en términos de la nueva creación en comparación con los 7 días de la creación en el libro de Génesis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 10, Juan habla: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El día domingo, el día que resucitó, el octavo día. El octavo día que es el inicio de una nueva creación. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El día del Señor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 7. Y solamente estoy citando 1 o 2 versículos de esto. El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Para nosotros empieza la semana. Yo antes de, no sé, tal vez será por la forma como tenemos algunos calendarios. Hay algunos calendarios que ponen el día domingo al inicio, al lado izquierdo, o lo tienen al final. Yo tal vez antes de venir a los caminos del Señor no tenía conocimiento. Yo pensaba que el domingo era el último día de la semana. Y muchos de nosotros tenemos ese concepto de que el domingo es el último día de la semana y lo tenemos para descansar, obviamente, de lo cansados que estamos durante toda la semana. Y descansamos el fin de semana. Cuando en realidad, mis hermanos, el domingo debería estar al comienzo del calendario, al lado izquierdo, y terminar en sábado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos de domingo a domingo, porque nuestra semana empieza el día domingo y empezamos en descanso para el resto de la semana. Empezamos en reposo, en ese reposo que tenemos con nuestro Dios. Puede ser físico, también puede ser físico, pero es más, nuestro reposo está en nuestro Dios, en nuestra comunión que tenemos con Él, en esa paz que nosotros podemos andar, que podemos vivir y podemos descansar en Él. Él es nuestro reposo. Y cuando empezamos la semana, empezamos descansados en Él. O sea, y esto parece que no fuera de gran significancia, pero en realidad lo es. Porque posiblemente sea mentalmente. De que muchos de nosotros no queremos saber nada acerca del día lunes. Y hay canciones que han sacado referente a este día y dicen: no me gusta el día lunes, I don't like Mondays. Porque el Monday dice: oh, tenemos que ir a trabajar nuevamente el día lunes. ¿Por qué? Porque no han descansado el día domingo. Nosotros empezamos descansados
el día domingo. Y terminamos, escuchen esto, empezamos el día de reposo, el día domingo, el día del Señor, porque este es el tiempo en el cual la iglesia primitiva, o la iglesia, los primeros cristianos empezaban a reunirse. El día domingo era el día del Señor, el día de la resurrección, el octavo día. Entonces ellos empezaban el día celebración, porque ahora que están en el reino de Dios, en el cuerpo de Cristo, ahora celebran ellos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo están celebrando, empiezan el domingo y lo terminan el día domingo. Son 8 días celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, celebrando el gozo y la paz y la comunión que ahora tenemos con Él. Celebramos pues esta revelación de la palabra de que ya no estamos esta situación que vino con la caída del hombre. Ahora esta relación ha sido restaurada y por lo tanto ahora podemos vivir una nueva vida, una nueva relación, de una nueva revelación de la palabra de Dios en comunión con nuestro Dios. Entonces vivimos en ese descanso y lo celebramos de domingo a domingo. Y lo voy a decir, para mí los días más importantes que tengo son los días domingos. ¿Por qué? Porque descansamos en el Señor, nos reunimos como hermanos en Cristo, como familia en Cristo. Venimos a alabar nuestro Dios, venimos a celebrar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, venimos a reunirnos como hijos de Dios, a celebrar esta fiesta que nosotros tenemos de domingo a domingo. Y durante la semana estamos fortalecidos porque vivimos en comunión con Él. O sea que no estamos teniendo relación o comunión el día domingo y tenemos que pasar pruebas y tribulaciones durante la semana. No, estamos toda la semana en esa fortaleza, en esa paz, en ese gozo. ¿Por qué? Porque tenemos comunión con nuestro Dios todos los días. Y no tenemos que esperar hasta el día domingo. El día domingo es maravilloso porque todos nos juntamos a reunirnos como un cuerpo, como hermanos en Cristo. Entonces, mis hermanos, el día octavo es un día muy significativo para nosotros. Yo me he puesto a pensar en esto. El día octavo, el día de la resurrección, el día domingo, el día que los cristianos empezaban a reunir en el libro de los Hechos está. Y muchos dicen de que el día domingo fue cambiado por el rey Constantino en el año 300, 400. No, nuestro Señor, la iglesia de Cristo ya empezaban a reunirse el día domingo. ¿Por qué? Porque era el día de la resurrección, era el octavo día, era el día de reposo. Por eso es que es el día de reposo del cristiano, en donde todos nos juntamos. Y yo me he puesto a pensar en esto, mis hermanos, y con esto quiero terminar, de que nuestro Señor Jesucristo inició la nueva creación en el octavo día. Pero Él nos vino a mostrar lo que es vivir en esta nueva creación antes de que Él fuera a la cruz. Porque Él ya antes de la cruz vino a mostrarnos lo que es vivir en el día octavo de la creación. Como Él vivió, como lo hemos venido aprendiendo, la vida de Jesús antes de la cruz es nuestra vida después de la cruz. Nosotros hemos tenido que recibir y nacer de nuevo para poder vivir y seguir imitarle como Jesús vivió antes de que fuera a la cruz. Si no, no podemos seguirle, no podemos imitarle, no podemos vivir esa clase de vida. Porque necesitamos morir a todo lo que hemos recibido o heredado de Adán. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo está en esos 3 años de ministerio, nos viene a mostrar lo que es vivir en esta nueva creación. Y solamente un ejemplo, mis hermanos. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, solamente un versículo, de esto podemos hablar mucho también. En el versículo 12, el Señor Jesús dijo esto:
otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí el Señor Jesús nos está invitando. Obviamente, está diciendo a sus discípulos, a aquellas personas que le están escuchando en este momento, en aquel tiempo. Pero le está hablando en una forma profética, porque ellos no van a poder seguir a Jesús y vivir de acuerdo a esa vida si es que ellos no ven y nacen de nuevo después que Jesús se ha resucitado. Pero esto es lo que Jesús nos está mostrando en este momento antes de la cruz. ¿Cómo es vivir en esta nueva creación? ¿Cómo es vivir en este octavo día de la creación, de esta nueva creación? De este inicio, de esta nueva vida en Cristo. Él dice: yo soy la luz del mundo. ¿Ok? Si Él dice que yo soy la luz del mundo y nos dice que lo sigamos a Él, dice: el que me sigue. Él nos está hablando de seguirle, de imitarle, de poder ser como Él es. Y la bendición que tenemos, mis hermanos, es de que en este día octavo, en este día de la creación, todos aquellos que creemos en Cristo y por la fe hemos recibido lo que Él ha hecho por medio de su obra, lo estamos siguiendo. Y nos ha dado todo lo necesario para que nosotros podamos seguirle y ser la luz de este mundo. Entonces yo le quiero decir a usted, mis hermanos, ustedes son la luz del mundo a donde ustedes estén. Esté usted allá en Minnesota, nuestra hermana Ingrid. Esté allá en Socorro, en nuestra hermana Marta Lucía. Estén ustedes allá en Bogotá, en cualquier lugar, esté en Aguayacán, no sé si esa es la palabra, estábamos hablando el otro día con nuestra hermana. Esté usted allá en Lima o Perú, esté en Canberra, o esté en Queanbeyan, o esté en Darwin, en Melbourne, donde usted esté, donde usted camina, usted es la luz del mundo. Entonces, y por lo tanto, porque usted es un hijo de Dios, usted ha nacido de nuevo. Y dice: y no andarán en tinieblas. Usted no anda en tinieblas, porque usted es luz, sino que tiene la luz de la vida. Y el resultado, mis hermanos, de este día octavo, de este día de la resurrección, de este día que se estaba hablando en tipo y en sombra en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, es una realidad ahora cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y es el inicio de esta nueva creación. Nosotros ahora estamos viviendo bajo esta nueva creación. Por eso es que tenemos esta nueva vida en Cristo. Lo estamos viviendo ya. No estamos esperando a que ocurra este cambio del cosmos, en donde algunos dicen de que todo va a tener que ser renovado y vamos a vivir en una tierra nueva y en un cielo nuevo. No esperemos a que ocurra esto, ya lo podemos empezar a vivir desde el día de hoy, desde que llegamos a Cristo. ¿Por qué? Porque somos una nueva creación. Ya empezó el inicio de esta nueva creación, que fue el día octavo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que también es el primer día de la semana. En el nombre de Jesús, mis hermanos, yo espero de que le haya tal vez inspirado un poco esto. Yo sé de que esto ya en una forma u otra lo hemos traído aquí en la nueva vida en Cristo, y lo hemos predicado y lo hemos enseñado. Que sirva tal vez como un grano de arena en su corazón, en su vida, y que atesore lo que usted es ahora, qué es lo que ocurrió en aquel día domingo, qué es lo que ocurrió en el plan de Dios, porque Él ya lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. Era parte de su plan de que tenía que ocurrir un día octavo. Y ese día octavo es el inicio
de una nueva creación, que nuestro Señor Jesucristo es el primogénito de ello. Ahora nosotros somos sus hermanos menores. Él es nuestro hermano mayor. Ya ahora espiritualmente estamos viviendo en esta nueva creación. Tengamos fe, porque yo sé de que usted la tiene, porque usted ha recibido toda la fe necesaria para creer esta palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo, por este tiempo. Señor, yo oro en el nombre de Jesús, de que tú reveles en el corazón de cada uno de mis hermanos esta palabra, Señor, este tesoro que encontramos en tu palabra, de que somos, Señor, hijos tuyos por medio de Jesucristo, de que hemos nacido de nuevo. Señor, que ya el día octavo se ha realizado esta nueva creación, este nuevo inicio. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder, Señor, conocerlo y que podamos vivirlo. Sé que lo podemos vivir porque tú has hecho todo en tu obra para que esto sea una realidad. Y esta es nuestra realidad, Señor, que somos una nueva creación en Cristo Jesús. Y podemos manifestar tu amor, tu poder y tu autoridad aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.